No sé, te falta uno. ¿En qué pregunta te queda? ¿Qué número? No. ¿Cómo dice, doctora? ¿Qué número de pregunta te queda? Si te faltaban 3 minutos. No me acuerdo muy bien, pero estaba respondiendo una y yo la seleccioné y ahí se me colgó todo. Y esa que yo seleccioné, salió como si no lo hubiera respondido. Pero ¿cuántas preguntas respondiste eso? A ver, me voy a fijar un ratito. Entonces, esas cosas, pues como le digo, son detalles de la plataforma. O es el internet inestable, o es que yo abrí una segunda pestaña, o es que recibí yo una llamada, algo que me haya causado una interrupción, ¿me entiendes? Es por eso que suceden estas cosas. Bueno, vamos a avanzar, porque si no, no vamos a terminar. Ya veremos al final. Yo cuando tenga todavía no he extraído todavía las notas, no están en la plataforma, pero no las he visto, no las he descargado. También ahí me salen los detalles, ¿no? Cuánto tardaron, cuánto se hicieron, desde qué redes conectaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en esta clase, con este grupo, voy a terminar de dar el método, ¿ya? Lo voy a terminar de dar los 12 pasos que faltaban. Voy a mostrarles un ejemplo. Si hay estudiantes del grupo F aquí, o algún estudiante que ya haya escuchado la clase del método de información sociocultural, si quiere puede retirarse, si quiere puede quedarse, porque es lo mismo. ¿Ya? Voy a terminar con este grupo esto y ya la próxima semana voy a terminar los últimos temas de la teoría. ¿Está bien? Si alguien más tiene una clase y ya pasó esta clase, puede retirarse si desea. ¿Ya? Si no, se queda igual. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Uh-huh. ¿Cuándo estaríamos terminando la materia? Tenemos Porque para terminar hasta finales de septiembre las semestrales, por lo que nos dijeron. Entonces, nosotros terminamos de avanzar la teoría con todos los grupos y ya se fija una fecha de un examen final. El examen final consta lo que ingresó en el primer parcial, más lo que se avanzó en la práctica, ¿no? O sea, los 12 pasos, y los temas que restan, ¿no? Los temas que faltan. Entonces, no son muchos temas, la información era muy poco, en salud pública queda, no recuerdo muy bien. Y eso que el doctor creo que ya no avanzó, que es relación terapéutica y síndrome de Burnout. Yo lo voy a volver a avanzar, no se preocupen, eso en la próxima clase. De ultimar detalles, ¿no? Cognición, que es el último tema. Eso lo vamos a avanzar también. Posterior a eso, se da el examen final, 1 o 2 semanas después, y ya les dejamos tiempo para que ustedes vayan preparando y terminando su tema, ¿no? De ahí les vamos a dar un cierto tiempo para la presentación. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo tienen que ser las presentaciones también, ¿ya? El documento en Word y la presentación en PowerPoint. De estos 12 pasos que vamos a concluir el día de hoy, ¿ya? Pero nos dijeron más o menos finales de septiembre. Doctora, buenas noches. Quería consultarle, ¿las actividades que están en la guía las vamos realizando? Sí, tienen que ir a realizar. El tema es que se avance. Y ustedes ven que tiene una actividad detrás, la hacen, ¿ya? La hacen porque Alexis las va a revisar. ¿Ya? Está bien, gracias. Cada tema que se avance, tiene una actividad que ustedes la realizan. Si tienen dudas, le preguntan a Alex. Yo el encargado de que vea este tipo de cosas que les voy explicando sobre las tareas, en caso de que no se haya explicado. Te voy a decir ahora que revise y que vaya
diciéndole para cuándo presentar, pero vayan avanzando, por favor, porque no se les amontone. Bueno, vamos a terminar estos 12 pasos, que son muy sencillos, ustedes ya lo vieron. Vamos a ir desde la primera diapositiva. Ustedes saben que tienen que... Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿me puede permitir grabar la clase, por favor? Es que no, yo no soy la dueña de esta sesión, es Alexa. Y él no está, creo que no puedo cederles. La otra vez estaba tratando a ver. Si me dejan, no toque nada, a ver. Yo la estoy grabando la clase, doctora. Ok, la pasan por Ok, a sus ¿me compañeros. pasa después, por favor? Bueno, vamos haciendo un repaso nada más para ir refrescando la memoria. ¿Ya? Ustedes saben, y vuelvo a repetir, la idea va a terminar así, como un título completo, ¿no? Entonces, esto va a depender de dónde yo voy a trabajar. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, doctora. Bien. Esto va a depender mucho de dónde voy a trabajar, si es que mi trabajo va a ir direccionado a un grupo de estudio que se encuentra en un lugar, es decir, un grupo comunitario, un asilo de ancianos, una guardería, un hospital, ¿no? Pero si no, si yo solamente quiero agarrar un grupo de edad así al azar dentro del área urbana o del área rural, lo voy a especificar también aquí, ¿no? Entonces todo va a ir especificado en esta parte del título, ¿no? Lo que quiero estudiar, la idea, obviamente, el grupo etario es muy importante, incluso algunos hacen estudios comparativos entre ambos sexos, masculinos y femeninos, ¿no? O también se comparan algunas otras instituciones, a veces cuando trabajamos con colegios hacemos una comparación, ¿no? Habían muchos trabajos que hablaban sobre síndrome metabólico, específicamente con el sobrepeso y la obesidad, y hacían trabajos comparativos los chicos respecto a un colegio fiscal con un colegio particular, en los mismos niveles, ¿no? Y en las mismas edades. Esos trabajos solían ser muy exquisitos porque ver una problemática en diferentes colegios con diferentes estilos de vida, de alimentación, ¿no? Es muy, muy interesante ver ese tipo de trabajo, ¿no? Como dato nada más para ustedes, si es que les nace hacer algún trabajo comparativo con alguna institución o grupo, ¿no? Bien, entonces, mi segunda diapositiva o mi segundo punto es la motivación. Hemos dicho que lo podemos expresar en un párrafo breve, con imágenes, ¿no? Como ustedes quieran, pero es solo una diapositiva. La justificación, ¿no? La justificación, la parte más importante es el contexto. Esta era una pregunta de examen también. No sé si era para salud pública o para formación, pero aquí nosotros hablábamos de la importancia de la justificación, ¿no? Es la incidencia del problema que estoy tocando, ya sea a nivel mundial, nacional, latinoamericano, nacional o local. No es requisito, escuchen muy bien esto, que estén los cuatro. No es indispensable decir, doctora, no encuentro a nivel Latinoamérica. O sea, no puedo hacer mi trabajo. No, pueden realizarlo, pero busquen, si encuentran en los cuatro, mucho mejor, pero no es necesario. El problema es nuevo y no es mundial, lo van a encontrar en algunos de ellos. Pero si es un problema que ya se ve mucho, afecta a muchas personas, entonces es un problema que redunda y redunda todo el tiempo, entonces lo vamos a encontrar en todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, la violencia en la mujer, el feminicidio o la violencia intrafamiliar, ustedes van a encontrar porcentajes en todo, ¿no?
nivel mundial, latinoamericano, nacional y local. Es la incidencia. Aquí en la justificación vamos a responder a nuestras 3 preguntas, que es ¿por qué, para qué y para quiénes? O sea, en este ¿por qué estoy realizando este tipo de trabajo? ¿Para qué lo hago? ¿No? ¿Y quiénes se beneficiarían? ¿Para quién? Entonces, posterior a eso, explico mi contexto, ¿no? A nivel mundial, cómo es la incidencia respecto a la problemática que estoy tocando, latinoamericano, nacional y local, ¿no? Eso me va a ayudar a centrarme y ubicarme bien a qué grupo de edades tengo que fijar o qué problemática es la más frecuente o qué complicación o qué factores de riesgo tienes problemática que estoy tratando, y me va a ayudar a decidir qué es lo que quiero hacer con el contexto, ¿ya? De esta manera yo voy a justificar mi trabajo. Este es un ejemplo, ya habíamos hablado del ejemplo bien, de la justificación. Pueden hacerlo completándolo con gráficos, con palabras cortas como esta diapositiva. Es muy importante que no esté cargada la diapositiva, que saquemos lo más importante y lo plasmemos en una sola diapositiva. Después tenemos los objetivos. Ya nos habíamos quedado en esta parte. No sé si Alexis le quiso dar una repasadita, pero de aquí en adelante ya vamos a empezar a visualizar un poquito más lo que quiero con mi trabajo, ¿no? Aquí hay algunos verbos que vamos a utilizar para nuestro objetivo, dependiendo a qué nivel corresponde mi trabajo, ¿no? O a qué nivel lo quiero mandar mi trabajo. Puedo utilizar los 3 niveles o puedo usar solamente 2, ¿ya? Entonces, los verbos, como ustedes verán aquí, por ejemplo, conocer, detectar, analizar, identificar, que es un verbo que utilizamos mucho, ¿no? Determinar, evaluar, relacionar, ¿no? Tenemos, la mayoría de ellos terminan en ar, no todos, pero la mayoría, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí no encontramos un verbo que diga dar a conocer, o un verbo que diga informar, ¿no? O realizar. Terminan en ar, pero no son verbos que utilizamos para objetivos. ¿Por qué? Porque todos tienen intención de acción. Es decir, es algo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero realizar, quiero informar, quiero dar a conocer, quiero concientizar. Es algo que yo quiero hacer. Entonces es una acción. En cambio, todos estos verbos que están aquí investigan, ¿no? Analizar, caracterizar, ¿no? Identificar, cuantificar. Todos tienen una acción dirigida a investigar. Es algo que yo quiero saber, no es algo que yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero cuantificar o calcular cuál es el grupo de edad con mayor a, no sé, las enfermedades de transmisión sexual, digamos, ¿no? Yo quiero determinar, ¿no?, cuál es la enfermedad más frecuente en niños menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? Pues podemos utilizar el conocer, pero dar a conocer no lo utilizamos, ¿ya? Conocer es algo, este verbo no lo utilizamos mucho, porque es un verbo que no nos da mayores detalles o mayor información de la que nosotros quisiéramos conocer. ¿Cuál es la, a ver, no sé, vamos a armar un objetivo para el Chagas, ¿no? Conocer cuál es el tratamiento específico del Chagas. O sea, no me dice mucho, ¿no? Como que no investiga mucho. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y en todos los libros nosotros nos encontramos el tratamiento para Chagas, todos los libros de medicina interna, incluso los libros de parasitología, ahí encontramos, ¿sí? Clara, disculpe. Creo que su micrófono está muy cerca de su boca, que se escucha zzzz.
No, está Por lejos, más bien, es porque está rozando en mi pijama. eso, por... Ok, aquí, muy bien. Bien, ahora ya no, ¿no? Ya, ya no, doctora, ya no. Ya no. Muy bien, entonces, eso con los verbos. Ya ahorita vamos a ver unos objetivos para que nos quede un poquito más claro. Una siguiente diapositiva. Ok, este es un ejemplo, ¿ya? De los objetivos que se planteó el mismo grupo que estamos utilizando como ejemplo, valga la redundancia. Si se fijan, en el objetivo general lleva el título. Miren, problemas psicosociales de homosexuales entre 18 y 25 años. Esa es la finalidad para ustedes como estudiantes de medicina, un objetivo general. ¿Qué hago? Traslado mi título y simplemente le pongo un verbo delante, o el verbo adecuado, obviamente, para mi objetivo. Entonces ya se vuelve objetivo. Miren, determinar los problemas biopsicosociales de homosexuales entre 18 a 25 años de edad en el grupo comunitario CUPLAS, mediante una previa investigación y análisis conciso, ¿no? Con el objetivo de garantizar una mejor integridad y aceptación dentro de la sociedad durante el primer semestre del 2018. Ahora aquí a ustedes yo les pregunto, ¿cuál es el error que hay en este objetivo? Para mí está bien, pero hay algo que no debería ir aquí. A Habla ver si sobre alguien... Garantizar el verbo. Ya, pero algo más así, un poquito más detallado. ¿Por qué crees tú que está mal el verbo? Porque ellos no pueden garantizar que van a mejorar el pensamiento de la población en general o la aceptación, ellos no pueden garantizar que su trabajo va a tener esa relevancia sobre Eso, toda la eso, población. eso, Roberto. Ese es el detalle, buena observación, que yo no me puedo adelantar, ¿no? A lo que va a pasar porque recién estoy investigando, ¿no? O sea, ya yo puedo de hecho, dar de hecho aquí en mis objetivos lo que voy a hacer sin antes haber estudiado, ¿no? Sin antes haber identificado, definido, evaluado, conocido y analizado, ¿no? Entonces, las propuestas, porque si ustedes ven, esto es una propuesta, ¿no? Garantizar una mejor integridad, esto ya iría al final, ¿no? En la propuesta de acción que ahorita cuando lleguemos a ese punto, lo vamos a entender un poquito más, ¿ya? Entonces, en los objetivos ustedes nunca tienen que poner una acción, es decir, no tienen que adelantarse a los hechos porque recién ustedes están investigando, ¿no? Pues ustedes ya tengan objetivos y hayan hecho una encuesta y sepan los resultados de esa encuesta, recién pueden proponer porque ustedes ya saben lo que va a pasar o lo que está pasando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué haría yo? Dejaría hasta aquí mi objetivo y lo demás lo quito, ¿no? Bien, eso con el objetivo general. Arrastro mi título y le pongo un verbo, ¿ok? Bueno, en los objetivos específicos, ya acá, como su nombre dice, específico, nosotros como grupo debemos ser un poquito más certeros con lo que queremos. Tenemos que ser ya más específicos, ¿no? Es decir, empezar a desglosar todo lo general para empezar a extraer ya información más detallada, más precisa, ¿no? Entonces, vamos a leer el primer objetivo y ahorita les voy a decir cómo es que yo llego a formar este objetivo. Dice identificar las causas que llevan a los jóvenes a identificarse como homosexuales. Bueno, ¿cómo nace este objetivo? Porque el grupo quería saber, ¿no? O sea, todos mis objetivos yo me los voy a plantear como una duda, ¿no? Como una pregunta, si quieren verlo de esta manera. Entonces, todas las dudas que yo tenga respecto a mi idea, la voy a volver objetivo.
simplemente poniéndole un verbo adelante, ¿no? Yo quiero saber cuáles son esas causas o esos detonantes que hacen que una persona se identifique como homosexual, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué yo planteo esta pregunta o esta duda? Si yo fuera de este grupo, ¿no? Estoy tratando de resolver este objetivo. Nosotros hicimos este objetivo porque nosotros queremos saber cuáles son las causas que llevan a los homosexuales a identificarse como tal, ¿no? Algunos dicen que nacen, muchas personas dicen que se hacen, ¿no? Se manejan esas dos hipótesis. Entonces, como grupo, tengo esa duda y la activo poniéndole un verbo adelante. Entonces, agarro un verbo adecuado de la tabla que les mostré y agarro identificar. Entonces ya se vuelve objetivo, ¿no? Identificar las causas que llevan a los jóvenes a identificarse como homosexuales, ¿no? Esto es lo que yo voy a estudiar, porque yo voy a hacer, en un momento voy a hacer una encuesta, voy a hacer preguntas, y entre las preguntas, este objetivo nuevamente se va a volver pregunta, ¿me entienden? Nace como una pregunta, obviamente que no le pongo los signos de pregunta ni al inicio ni al final, los signos de interrogación, solamente le pongo un verbo delante. Para que nos quede más claro, vamos a seguir con el segundo objetivo. Dice, definir las problemáticas del ámbito laboral de estas personas. Entonces, ¿cómo nació este objetivo? Es que yo como grupo quería saber cuáles eran los problemas más frecuentes en el ámbito laboral de estas personas, porque ustedes saben que en nuestra sociedad y en todas las sociedades existe mucha discriminación, ¿no? Existe discriminación y hay dificultad para poder adquirir un trabajo. Se juzga mucho a las personas, al menos si son de orientación sexual diferente. Entonces, ellos querían saber eso. ¿Cuáles eran las problemáticas del ámbito laboral? ¿Y qué fue? Esa pregunta se volvió objetivo poniéndole un verbo delante, ¿no? Definir las problemáticas del ámbito laboral de estas personas, ¿no? Siguiente objetivo, dice evaluar el trato que se les da a las personas homosexuales dentro de la sociedad. Ellos querían saber sobre el trato. Aquí estaban ya siendo más específicos sobre la homofobia, ¿no? Entonces ellos querían saber cómo era el trato dentro de nuestra sociedad con estas personas. Esa era la pregunta que ellos tenían. Y se volvió objetivo poniéndole un verbo adecuado que es evaluar. Ellos querían evaluar. ¿Y cómo evaluaban? Mediante una serie de preguntas, ¿no? Eso va en las encuestas también. El objetivo va a tener así, evaluar el trato que se le da a las personas homosexuales dentro de la sociedad. Siguiente objetivo, conocer la vida amorosa y sexual de los jóvenes con orientación homosexual. Esta duda salió del grupo, que ellos querían saber, ¿no? Respecto a la vida amorosa y sexual. Aquí se están yendo ya a lo que es se puede decir así, la promiscuidad, ¿no? En nuestro tiempo existen muchas parejas sexuales dentro de un grupo de personas donde menos de un mes llegan a tener entre 3 a 4 parejas sexuales, ¿no? Y obviamente la vida amorosa, porque algunos son exclusivos, llevan mucho tiempo, incluso planifican casarse o irse a otro país para poder casarse. Entonces, son dudas que el grupo tenía y quería saber y quería conocer. Entonces, esas dudas se vuelven objetivo poniéndole un verbo adelante, ¿no? Conocer la vida amorosa, ya bueno, ya lo dijimos, analizar los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad acerca de la homosexualidad. Aquí ya es, ¿no? Aquí habla de trato, aquí habla de problemática y aquí puntos de vista, ¿no? Ellos querían saber qué piensa la sociedad acerca de las personas homosexuales, pero se refiere a los sectores. Ellos están hablando qué piensa la religión en nuestra sociedad, qué piensan los médicos respecto a la homosexualidad, ¿no? Los psicólogos, qué piensan respecto a la homosexualidad, en fin, los diferentes puntos de vista de aquellos sectores. Ellos querían conocer sobre esto.
Y como esos son dudas que yo tengo como grupo, lo vuelvo objetivo poniéndole un verbo adelante. Entonces, analizar, ¿no? Quiero analizar los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad acerca de la homosexualidad. Ahora, cuando mi grupo establece una serie de objetivos específicos y generales, tiene que empezar a responderlo, porque hemos dicho que estos nacen como preguntas, ¿no? Estos se tienen que responder de alguna manera porque para que yo me planifico o me planteo objetivos si no los voy a poder resolver y responder, me voy a quedar con la duda todo el tiempo. Ahora, en mi grupo pueden nacer muchos objetivos porque podemos tener muchas dudas respecto al tema. ¿Cuál es la guía? Es esto, ¿no? Si yo quiero, si mi objetivo general o mi tema habla de problemas biopsicosociales, fíjense, cuando hablamos de problemas biológicos nos referimos a problemas que pueden afectar nuestro ser, afectan nuestra salud, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de vida amorosa y sexual, aquí ya como que están dándonos una pista que quieren encontrar algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Psicológicas, ¿no? Pueden traernos, no sé, el trato que se les da a las personas puede traer mucha depresión, mucha ansiedad, ¿no? Por eso está direccionado también este objetivo específico para no salirse de lo que quiere mi grupo. Y los sociales, obviamente aquí hay varios, aquí hay el ámbito laboral, de los diferentes puntos de vista de la sociedad, entonces mi objetivo general sirve para que mis objetivos específicos no se me desparramen, no se me salgan del contexto que yo quiero trabajar. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver cada paso de aquí en adelante, van a ver que tiene mucha relación con los objetivos. ¿Está claro cómo se arma un objetivo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Quedó claro entonces? Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí para ver si es verdad. ¿Alguien que quiera darnos su tema? O sea, solamente el título. Aquí, doctora, Ya, a ver, Alison. el que yo con mi grupo estábamos Ujú. viendo el título más o menos, ¿no? Porque queremos enfocar otros temitas más que es sobre concientización de los embarazos a temprana edad, entre 12 a 17 años más o menos es lo que estábamos viendo en la otra. Ya. Ustedes quieren trabajar en embarazos a temprana edad. Está bien. Ahora enfoquen Sí. qué es lo que quieren con ese trabajo, porque embarazos a temprana edad no me dice qué es lo que quiero todavía. Quiero identificar problemática, ¿no? O quiero, no sé, identificar factores sociales y culturales que conllevan a una mujer que quede embarazada a temprana edad, o quiero ver ya las problemáticas, o sea, es decir, posterior al embarazo a temprana edad. Hay diferentes enfoques de lo que ustedes pueden querer con este trabajo. ¿Ya? Bueno, ella está refiriendo la idea, ¿no? Embarazos a temprana edad, ya con su grupo tienen que definir si quieren estudiar problemáticas o quieren estudiar factores de riesgo, porque los factores de riesgo son una cosa y las problemáticas ya son después. Los factores de riesgo son antes. Bueno, entonces, ¿qué yo haría? ¿Qué yo haría con esa idea? ¿Qué dudas yo tendría? Pues muchas, ¿no? Primero, la primera duda que se me viene a la mente, la primera pregunta que me hago yo con esta idea es la edad más frecuente, ¿no? Si estoy hablando de embarazos a temprana edad puede ser desde los 12 años en adelante, ¿no? O de los 11 años en adelante. Entonces, esa es la primera pregunta que yo me hago, si estoy manejando temas. Entonces voy a decir,
identificar o incluso, para ser más específico, describir la edad de la primípara en las adolescentes, digamos, porque si hablo de adolescentes estoy hablando de mujeres de 12 años en adelante, ¿no? Entonces ya estoy respondiendo, bueno, ya estoy volviendo objetivo, perdón, esa duda que tengo, ¿no? Si yo quiero ahora estudiar sobre las problemáticas relacionadas al embarazo a temprana edad, pues voy a hacer una pregunta relacionada a eso, ¿no? Tengo una duda respecto a ese tema. Entonces, digo, ¿cuáles serán los problemas biológicos más frecuentes, ¿no? Entonces lo vuelvo objetivo. Determinar las problemáticas biológicas más frecuentes en mujeres embarazadas a temprana edad, ¿no? Seguramente voy a encontrar problemas distosia cefalopélvica, es decir, que la mujer que no está desarrollada completamente todavía porque es un embarazo a temprana edad, no ha terminado de tener el ensanchamiento de las caderas, entonces no va a haber posibilidades de que ese parto se dé por vía vaginal, porque hay una distosia de la cabeza del niño mucho más grande que el canal por donde va a pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un desarrollo todavía de la madre. Entonces esa es una problemática ya biológica, porque puede comprometer la vida tanto del niño como de la mamá, ¿ya? Entonces, más o menos así yo tengo que ir planteándome las preguntas según todo va a depender de mi idea y de lo que quiero de esa idea. Así que vayan ya pensando, doctor, sobre lo que quieren. ¿Sí? Doctora, y también obviamente se presentan problemas psicológicos y a la vez sociales, ¿no? En cuestiones de las mujercitas cuando se embarazan a temprana edad. Eso es lo que más o menos al lado donde queremos enfocar. Ya, entonces serían problemáticas psicosociales o biopsicosociales de los embarazos a temprana edad. Sí tendría que ir su título, ¿ya? Y especificando la edad, ¿no, doctora? Claro, ustedes pueden hacer en la adolescencia y abarcar toda la edad del adolescente. ¿Y O será que en quieren el título, hacer una edad específica, también lo pueden hacer. ¿y será que en el título, doctora, podemos embarcar la zona de más o menos en el cual se está haciendo este tipo de Pueden investigación? hacerlo, sí. ¿No? Pueden hacerlo si es que ustedes encuentran una zona donde hayan puras adolescentes, digamos que va a ser muy difícil, porque es difícil encontrar en un solo barrio puras adolescentes, a no ser que ustedes puedan hacerlo en un colegio, que también va a ser complicado, porque, ojo, también este tema me va a servir a mí mucho para darles un ejemplo, que no solamente nosotros aplicamos las encuestas que vamos a ver más adelante a las personas que tienen el problema, sino a las personas que están dentro de mi grupo de edad. No sé si me dejan entender. Este grupo, Sí. Alison, no va a ir a buscar específicamente a las embarazadas a temprana edad, sino que también va a ir a buscar a personas que están dentro de esas edades que ella va a manejar. ¿Por qué? Porque yo también necesito conocer el punto de vista de la sociedad, tengo que evaluar a esas personas. Y obviamente cuando yo mande mis encuestas, pues van a haber adolescentes que han tenido, o madres que tienen, por ejemplo, 30 años, pero que se embarazaron en su adolescencia. No sé si me dejo entender. Sí, No es necesariamente que encuentren a una adolescente embarazada, sino a una madre que que tenga 30, 40 y que diga, no, bueno, yo quedé embarazada a mis 12. Ella es apta para darnos información porque ella ya sabe a los problemas que se sometió, qué problemas tuvo, y nos va a ir contando. Pero también vamos a encuestar a las personas que están dentro del margen de edad que yo estoy agarrando. ¿Está bien? Bueno, voy a seguir un poquito para que podamos avanzar y también para que se les vaya aclarando las dudas. El quinto... Disculpe, doctor, una pregunta. Disculpe ¿Sí? que le corte así. Si en algún caso no encontramos así estadísticas muy actuales, digamos del 2021 y encontramos del 2020, ¿igual podemos utilizarlo? Sirve.
no hay, la información que ustedes están recolectando, no es necesario que sea actual, a no ser que el tema sea actual, la idea sea nueva, ¿no? Como por ejemplo, si alguien está haciendo trabajos relacionados a la enfermedad del COVID-19, pues obviamente van a tener información reciente. Pero en sus trabajos ustedes pueden tener incidencia de aquí de 5 o 6 años atrás, como también porcentajes nuevos, porque siempre los datos se van actualizando. ¿Ya? Todo lo que ustedes encuentren, lo más nuevo que puedan, sirve. Todo va a depender de la idea, ¿no? Y una pregunta más con La respecto última. al título. Sí, con respecto al título de la idea, ¿tenemos que especificar o podemos poner así, digamos, en la zona urbana de la Claro, ciudad una de zona Santa Cruz? urbana, sí. Si yo no tengo, como le vuelvo a repetir, un grupo, me dirijo a zonas urbanas, zonas rurales o simplemente pongo en Santa Cruz de la Sierra, pero tratando siempre de ser un poquito más específico con eso, ¿no? Pero si no, lo pueden hacer así como les digo. ¿Ya? Muchas Bueno, gracias, doctor. listo. Aquí estamos ahora en el punto 5. Es el marco teórico. Aquí les han anotado de lo que va a tratar el marco de teoría, ¿no? Generalmente trata de los antecedentes o marco referencial a las consideraciones teóricas del tema de investigación. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo relacionado a aborto, tiene que haber información en la web respecto a esa idea, ¿no? Me va a hablar sobre las edades más frecuentes, las complicaciones más frecuentes, me va a decir qué es el aborto. Voy a encontrar un sinfín de información. Y esa información sale de investigaciones anteriores, ¿no? Porque para que yo sepa cuáles son las complicaciones más frecuentes, todos esos datos se registran. Hay siempre un previo estudio para poder dar una información, ¿no? Y para poder ser cargada y para que nosotros entendamos cómo o la agarremos como una información ya más específica respecto al tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, todos los antecedentes, es decir, si ustedes encuentran un artículo que habla sobre la problemática que ustedes están trabajando, ese artículo viene y entra al marco de teoría como información, ¿no? Como información respecto al tema. Los antecedentes son la revisión de las investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan nuestro tema de investigación. Como les digo, toda información que ustedes encuentren en la web ha sido previamente estudiada por otros autores donde nos están ya brindando la información. Obviamente tiene que ser un trabajo igual al nuestro, sino que ya toda la información que ustedes encuentran en la web ha nacido de una información previa, ¿no? Es importante escoger con cuidado estos antecedentes porque ellos nos permitirán saber si nuestro enfoque es nuevo y original. Esto es muy importante, porque si yo estoy haciendo un trabajo donde me está costando encontrar información sobre el tema, eso no quiere decir que nuestro trabajo, nuestra idea es nueva, porque no hay mucha información. Y es para eso que yo estoy haciendo este trabajo, para generar información, generar conocimiento, ¿no? Esa es la finalidad de todos los trabajos de investigación, aunque sea lo más básico. Siempre es generar resultados, generar información. Y en algún momento ustedes, si es que llegan a publicar un trabajo, más adelante queda ya como un antecedente, ¿no? Como un antecedente de información respecto a una idea. En resumidas cuentas, en el marco teórico, va toda la teoría respecto al tema que ustedes están tratando. ¿Ya? Todo, ¿sí? Disculpe que la interrumpa, pero respecto a ese tema, a esta opción, quería preguntarle,
En caso de que yo consiga la información, pero no sea respaldada por la OMS o por otras páginas que nos recomendaron, ¿qué puedo hacer en ese caso? Porque yo busco información, pero me sale de otras páginas. Claro, podés, no, en realidad las páginas que le pasó a Alexis ¿Ya? son algunas páginas de referencia para que ustedes vean más o menos de dónde se saca. Ustedes van a conseguir información de alguna de ellas, pero si un ejemplo de otras páginas que no sea Rincón del Vago, ni monografías.com, ni Wikipedia, que no son páginas confiables, pero si encuentran otras páginas, pueden hacerlo, siempre y cuando a ustedes como que les suene que es una página confiable, ¿no? Porque ya tienen de ejemplo las anteriores que le mandó Alexis, ustedes ya van a poder identificar dónde la información no puede ser fidedigna y puede tener una información veraz, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Wikipedia, por ejemplo, es un buscador, es un navegador donde nosotros podemos poner una definición. Es decir, ustedes, por ejemplo, entran y pueden modificar. Hay un lapicito ahí en la Wikipedia, en la parte inferior de cualquier información que ustedes busquen, tiene un lapicito que le da la opción de que ustedes puedan modificar y poner su propia definición de algo. Es por eso que no es bueno usar ese tipo de páginas, ¿ya? Aparte de Wikipedia, ¿qué otra página más existe? El Rincón del Vago, que es una que ahí muchas veces entramos nosotros a ver algo y nos sale esa página, ¿no? El Rincón del Vago. Después está monografías.com, que no es confiable también. Traten de buscar de páginas que tengan el contexto científico, ¿ya? Que ustedes crean que es una página confiable, ¿ya? Bueno, Gracias, doctora. Eso era todo. ya, ¿está bien? Aquí es un ejemplo de cómo este grupo expresó su marco de teoría. Utilizó estas imágenes para poder explicar, porque el marco teórico, como bien su nombre lo dice, es mucha teoría. Entonces, en mi documento en Word puede ir toda la teoría que yo encontré, pero en mi diapositiva tengo que seleccionar y tengo que saber expresarla para poder llegar a mi público, ¿no? Entonces, este grupo, como verán con estas imágenes, nos están explicando términos y definiciones, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? Nos están mostrando con una imagen y obviamente ellos no lo van a explicar. Y nos está hablando sobre identidad, orientación y sexo. Son definiciones diferentes. Entonces, ellos nos explican esto en el momento de la exposición. Y aquí obviamente las diferentes orientaciones sexuales que existen. Entonces, ellos lo explican con una imagen y obviamente en el momento de la exposición lo explican verbalmente. Como ven, esta diapositiva no está cargada de letras, es decir, no, yo puedo llegar con esta diapositiva a mi público. Claro que también pueden utilizar mapas conceptuales, utilizar una que otra imagen y poner un poco de teoría para poder guiarse, pero mientras menos letras tenga, mucho mejor. ¿Qué es la homosexualidad? Aquí ya está definiendo, ¿no? Con una imagen, obviamente este grupo lo explicó después, y las diferentes hipótesis según la religión, los biólogos y los psicólogos. Ven que ya aquí están empezando a responder a sus objetivos. Ellos buscan información respecto a sus objetivos, pero obviamente información propia la van a generar con las encuestas. Aquí hay causa de orientación homosexual, o sea, ¿cuáles son las causas? ¿Se acuerdan? Un objetivo y era identificar las causas. Entonces, ellos pudieron encontrar este tipo de información en la web de manera general. Entonces, como ellos ya tienen una información general, encontraron en algún estudio seguramente antiguo o un estudio previo, ellos quieren generar sus propias causas con las preguntas que van a hacer en su encuesta. Porque esto puede ser las causas en otros lugares, pero las causas aquí, supongamos que
que sean diferentes, ¿no? Si son causas sociales, obviamente que van a ser diferentes, las biológicas van a seguir siendo las mismas todo el tiempo. Bueno, aquí tienen las causas socioculturales, ausencia del padre, sobreprotección por parte de la madre, abuso sexual, fue lo que encontraron ellos. Las biológicas, el marcador genético que muchos de nosotros cuando hemos estudiado medicina, y el papel de la testosterona también, que es un desencadenante según la ciencia, ¿no? Con respecto a las causas de la orientación homosexual. Entonces, ellos ya están empezando ahí miren, aquí está la pregunta que le había dicho. ¿Nace o se hace? Entonces, es por eso que a ellos les nació esto de hacerlo objetivo. Eso con respecto al marco de teoría. Miren, solamente está ocupando 3 diapositivas. Y no me lo cargaron de letra. Para mí eso está muy bien. Porque eso le da la posibilidad de usar las imágenes para guiarse, ¿no? Y exponerlo verbalmente lo que ellos quieren exponer respecto al marco de teoría. Después toda la teoría en nuestro documento en Word tiene que ir completa. Bueno, la entrevista entonces es aquel punto donde nosotros ya llegamos, porque ya tenemos información respecto al marco de teoría, ya sabemos definiciones del tema que estamos tocando, ya tenemos más o menos una idea de cuánto es el porcentaje de la problemática que estamos trabajando, cuáles son las complicaciones más frecuentes, cuáles son los tratamientos más frecuentes, si ustedes están haciendo algún trabajo relacionado a alguna enfermedad. Ya es hora de que yo pueda entrevistarme con un experto en el tema, ¿no? Sería aquella persona que sabe mucho respecto a la idea que yo estoy trabajando. Si yo estoy haciendo un trabajo relacionado a niños, ¿no? A enfermedades en niños, pues obviamente mi entrevistado tiene que ser un pediatra, ¿no? Si yo estoy haciendo un trabajo relacionado a problemas en el embarazo, pues mi entrevistado, que el que sabe más, es el ginecólogo, ¿no? Entonces sí, yo voy ya identificando quién va a ser mi experto en el tema, Doctora. porque ya yo conozco, ¿no? ¿Sí? Doctora, si sería sobre la diabetes, sería un Endocrinólogo, puede ser un diabetólogo, puede ser incluso, no sé, algún nutricionista, si es que su tema va guiado al tipo de alimentación en personas con diabetes, en fin. Todo va a depender de cómo ya ustedes estén manejando el trabajo, ¿no? Cómo vayan viendo sus objetivos, qué dirección tienen, qué tipo de información ya tienen en el marco de teoría. Bueno, en este caso, este grupo dijo, bueno, nosotros estamos trabajando en la comunidad GUPLAS. Entonces, ¿quién mejor que el director para saber sobre los problemas más frecuentes de este grupo comunitario? ¿No? Porque obviamente este grupo se dedicaba también a la bolsa de trabajos, a poder ubicar a las personas en algunos trabajos, se dedicaba a darle apoyo psicológico, ¿no? En fin, ¿quién sabe más de este grupo que esta persona, el director? Entonces, él fue una entrevista para este grupo. Y la segunda entrevista que ellos realizaron fue a un psicólogo, ¿no? Un psicólogo que le puede hablar de los problemas psicológicos más frecuentes que pueden haber a causa del maltrato, de la sociedad, de la homofobia, de la dificultad para encontrar trabajo, cómo afecta emocionalmente todo esto, ¿no? Entonces el psicólogo es el que te puede dar todo ese tipo de información. Ahora, ¿cómo voy a direccionar? Yo no voy a ir con mi grupo así, con las manos vacías a mi entrevista, no. Primero tengo que hacer 5 preguntas como mínimo de características abiertas, es decir, una pregunta donde yo puedo dejar que el entrevistado se explaye en la respuesta, ¿no? Y mis preguntas no van a ser, pues, se responden, o sea, no voy a preguntarles definiciones, ¿qué es la homosexualidad, digamos? No. Yo tengo que preguntar toda la experiencia que tiene esta persona tratando problemas de este tipo, o sea, problemas que este grupo por los que frecuenta, ¿no? Pongamos el ejemplo más claro, la homofobia.
que es uno de los maltratos más frecuentes en las sociedades. Entonces, seguramente hay mucha depresión, mucha ansiedad en este grupo comunitario. Entonces, él me va a hablar de eso, según su experiencia, cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes que ha desencadenado la homofobia en nuestra ciudad. Entonces me va a decir, bueno, 9 de cada 10 personas homosexuales que yo atiendo traen problemas de depresión, ¿no? De aislamiento social, de trastorno del sueño, de trastornos alimenticios, en fin. Él me va a hablar según la experiencia, ¿no? No me va a venir a decir cuáles son de manera general las complicaciones más frecuentes, no me va a decir qué es la homosexualidad, ni me va a venir a definir los tipos de homosexualidad que existen, no. Yo tengo que aprovechar mi entrevista para preguntarle sobre la experiencia que él tiene respecto al problema que yo estoy trabajando. ¿Ok? Si yo voy a un pediatra a hacerle preguntas como, ¿qué es una diarrea? No, porque yo por eso hice mi marco de teoría. O sea, yo ya sé definiciones, sé lo general. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la entrevista? Es sacarle provecho según la experiencia de esta persona, ¿no? Voy al pediatra del hospital de niños y le digo, doctor, según su experiencia trabajando con niños, ¿cuál es el problema más frecuente de los que usted ha atendido o los que usted ve en el hospital? Entonces, en ese hospital puede que el problema más frecuente sean las enfermedades diarreicas agudas, a diferencia del hospital que trabaja con niños de una clínica, pongamos, para hacer más odioso en la comparación. En una clínica puede que sean las enfermedades más frecuentes las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, todo eso es respecto a la experiencia de vida, de experiencia que tiene este entrevistado, ¿no? El profesional experto en el tema. Entonces, 5 preguntas abiertas respecto a mi tema, ¿no? Pero que sea sobre la experiencia que tengan estas personas, es decir, los problemas más frecuentes que ellos han atendido, ¿no? Que son muy distintos a otros. Incluso les pueden preguntar a ustedes, porque como ellos trabajan y tienen mucho roce con el grupo que yo estoy estudiando, me pueden incluso hasta dar propuestas para mejorar el problema, ¿no? ¿Usted qué sugiere, ¿no? Para este tipo de problema? ¿Ustedes qué le sugeriría a una persona con este problema? Y ellos van a darte una respuesta y eso te va a servir para más adelante hacer una propuesta de acción. Entonces, mi entrevista es el experto en mi tema, no lo olviden. Y mis preguntas tienen que ser abiertas. Bueno, aquí tenemos el 7, que es el testimonio. Los testimonios, aquí ya nos enfocamos en las personas afectadas con el problema que estoy estudiando. Ya no un experto, sino una persona que es parte de la idea que yo estoy trabajando, ¿no? ¿Y cómo yo consigo mis testimonios? Obviamente, previo a esto, yo voy a hacer encuestas. Y siempre va a haber una persona que nos va a brindar un testimonio. Es decir, un dato importante respecto a la idea que estoy trabajando. Aquí tenemos 2 testimonios de este grupo. Este es un estudiante, bueno, los 2 en realidad son estudiantes, pero son testimonios diferentes. Él, el problema más frecuente que tuvo desde el momento que dijo que tenía una orientación sexual diferente a las de los demás, primero hubo problemas en su círculo familiar, ¿no? La familia no lo apoyó, ¿no? Se deprimió mucho. En la universidad tenía problemas también, no era aceptado por la mayoría de sus compañeros, ¿no? Se sentía deprimido, empezó a afectarle en lo académico. Entonces, pero el problema de él nació dentro de su entorno social. A diferencia de esta otra persona, que en su testimonio brindado
dentro de su entorno familiar fue diferente al del otro chico, ¿no? Entonces, en su familia lo aceptaron muy bien, no sufrió discriminación ni nada por el estilo. El problema de él fue cuando buscaba trabajo. Encontraba un trabajo y adentro de su grupo de trabajo recibía mucha discriminación, ¿no? Maltrato, solamente por ser de una orientación sexual diferente. Lo despedían muy seguido de su trabajo, nunca duraba mucho y le costaba mucho encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, son dos testimonios diferentes, pero que nos ayudan a saber un poco de la realidad de estas personas, ¿no? Y del problema que yo estoy trabajando. Lo podemos expresar en la diapositiva así. Podemos poner aquí un breve resumen de lo que ellos dijeron, ¿no? El testimonio aquí no va con preguntas, simplemente le decimos que nos cuente su experiencia de vida, ¿no? Y la persona habla y nosotros de esa narración hacemos un resumen breve, ¿está bien? Entonces los testimonios son personas afectadas con el problema que estoy estudiando y la entrevista es la persona experta, es la que tiene y maneja mucha información respecto a la idea. Entonces, nosotros para poder llegar a cumplir nuestros objetivos tenemos que realizar encuestas, ¿no? Las encuestas tienen que ser ya, a diferencia de las preguntas que se hacen en la entrevista, para mis encuestas tengo que hacer preguntas que sean cerradas, ya no abiertas, ¿ya? Entonces, aquí les muestro yo 3 ejemplos de preguntas, de tipos de preguntas. Nosotros vamos a hacer preguntas en nuestra encuesta que se respondan con un sí, con un no, pero no todas mis preguntas tienen que ser así. ¿Por qué? Porque responder con sí y con no me limita a tener mayor información, ¿no? Después tenemos otras preguntas que pueden tener una sola opción de respuesta, ¿no? Como por ejemplo aquí dice, son ejemplos nada más que no tienen nada que ver con el tema, pero sí nos sirven para poder guiarnos un poquito. ¿Cuánta televisión ven los domingos? Y nos da para marcar una opción, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo marcar, no sé, menos de 1 hora y listo. Pero también tenemos preguntas que podemos tener muchas opciones de respuesta, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué accesorios tienes en tu casa? Entonces aquí puedo marcar, yo tengo una radio, tengo una televisión, tengo un teléfono, ¿no? Entonces vamos marcando las opciones. Esos son los tipos de preguntas que uno puede hacer, ¿ya? Pueden ser así, no todas, 1 o 2, a más, a ser más exagerado, porque esto no nos brinda mucha información. Sí y no es simplemente un sí o un no. Más detalles no nos da. Este otro tipo de preguntas sí nos dan detalle, ¿no? Entonces, ustedes como grupo tienen que portarse muy astutos porque tienen que elaborar como mínimo 15 preguntas de cualquiera de estas opciones. 15 preguntas. ¿Y por qué las hacemos así, cerradas? Porque ustedes en un momento van a llegar a tabular. Todas estas preguntas se van a volver gráficos, ¿no? Tortas, barras. Entonces, es mucho más fácil tabular cuando tenemos las opciones. A diferencia de que cuando yo dejo una pregunta que es abierta y dejo que me respondan, es muy difícil poder tabular, porque tienen mucha información y tienen que hacer un resumen de eso y poder ponerla clasificarlas en un solo punto. Entonces, por eso nuestras encuestas que van a ir dirigidas a las personas que pertenecen al grupo que estoy estudiando, a la edad, al género, a la institución, al colegio, donde ustedes estén haciendo su trabajo, para esas personas es esta encuesta. Entonces tienen que ser preguntas de fácil manejo para poder tabular, ¿ya? Así. Aquí escogí nada más unos 4 gráficos, si no me equivoco, de los gráficos que manejaban los estudiantes de este grupo.
tienen como mínimo 15 preguntas para su encuesta, ¿no? Entonces las encuestas suelen ser, no ponemos nombre, digamos, porque nosotros a veces manejamos información delicada y no estamos para exponer a personas, ¿no? Pero sí nos interesa el sexo y la edad, ¿no? Porque con el sexo y edad nos ayudan a poder discriminar en qué género y qué edad se presenta más este problema. Aquí nos dice, en uno de los gráficos que escogimos de este grupo, decía, ¿cómo definirías la homosexualidad? Ya, les voy a aclarar una cosa, este grupo hizo dos tipos de encuestas, una que iba dirigida a la población en general, porque ellos tenían unos objetivos donde querían investigar qué pensaba la sociedad, ¿no? Respecto a esta problemática. Y tienen otra encuesta que fue dirigida netamente al grupo JUPLA. Esto que vamos a leer acá son preguntas que fueron sacadas de la encuesta que va dirigida a la sociedad. Y dice, ¿cómo definirías la homosexualidad? ¿No? Y tiene tres incisos de respuesta. Es una orientación sexual, es una enfermedad, es una aberración a la naturaleza. Esto sacaron, este tipo de opciones lo sacaron de información de estudios previos donde la gente respondía así, de esta manera, ¿no? Entonces, un 69% de la población general cree, bueno, y sabe y tiene conocimiento de que es una orientación sexual. Pero, miren aquí, todavía hay un 12% que cree que es una enfermedad y un 19% que cree que es una aberración a la naturaleza. Entonces, aquí, ¿cuál es el resultado que a nosotros nos llama la atención? Es este porcentaje, este 31%, ¿no? Que nos llama la atención que todavía hay gente que piense de esta manera. La segunda pregunta que escogimos fue, dice, ¿piensas que la homosexualidad es un pecado? ¿No? Un 47% todavía piensa que sí, y un 53% no. Pero como ustedes verán, aún este 47% es harto, ¿no? Entonces, esto son dos preguntas que fueron dadas para la población en general. A diferencia de estas otras dos que las escogimos de la encuesta que va dirigida ya al grupo JUPLAS. Dice, ¿crees que nuestra sociedad está lista para aceptar la homosexualidad? Entonces, esta pregunta fue dirigida a estas personas, ¿no? Y el 69%, perdón, dijo que no. ¿Por qué? Porque seguramente ellos han sufrido mucha discriminación y ellos, por su experiencia de vida, creen que no está lista para aceptar la homosexualidad, ¿no? Pero un 31% que tal vez le ha ido bien en la vida y no ha tenido ningún problema, dice que sí, que están listos. Otra pregunta dice, ¿cuál crees que es el sector que más denigra a las personas con orientación homosexual? Este grupo comunitario JUPLAS respondió, miren, familiar, 34%. ¿Por qué? Porque ellos han tenido esa experiencia, ¿no? Que en su familia recibieron más, fueron los que más denigraron cuando ellos salieron o dieron a conocer su orientación homosexual. Un 28% dijo que es la religión, ¿no? La religión. Un 16% el sector laboral, un 22% escolar, ¿no? Entonces, estas preguntas fueron hechas a las personas afectadas por el problema o que son parte de la idea, ¿no? En este caso, las personas del grupo comunitario JUPLAS. Ellos, la mayoría de ellos, sufrieron mucha discriminación dentro de su entorno familiar. Y eso es muy preocupante porque supuestamente la familia es la primera que te apoya, pero ellos nos están dando datos de que no es así. Y con esto también ellos están respondiendo que en su entorno laboral tienen problemas, ¿no? El 16%. Bueno, una vez yo hice
si hice 15 preguntas, tengo que hacer 15 gráficos. Esos 15 gráficos van en mi documento en Word, pero en mi documento en PowerPoint simplemente pongo los más importantes, o los que yo creo más relevantes para mi trabajo. Puedo poner 8 gráficos, 10, dependiendo de cuántas preguntas he hecho. Máximo 10 gráficos, ¿ya? El noveno punto de nuestro trabajo se llama conclusión. Aquí es donde ya expongo un resumen de todos los resultados obtenidos anteriormente, ¿no? Entonces aquí ya empiezo a exponer los resultados de mi trabajo. Esta es la parte importante donde ya estamos respondiendo a nuestros objetivos. Nuestras encuestas fueron un desglose de preguntas relacionadas a mis objetivos específicos, ¿no? Aquí las vamos a anotar de esta manera, ¿no? Este es un ejemplo de conclusión que es de este mismo grupo, que dice: en la identificación de las causas que llevan a los jóvenes a identificarse como homosexuales se destaca el factor biológico y por otra parte el factor sociocultural, ¿no? Entonces ya están respondiendo al primer objetivo, ¿recuerdan? Se logra definir las problemáticas del ámbito laboral que enfrentan las personas con orientación homosexual, a las cuales han sufrido, está respondiendo con discriminación, rechazo y burla por sus compañeros de trabajo. ¿Recuerdan que había un objetivo relacionado a cuáles eran las problemáticas del ámbito laboral? Pues aquí ya lo están respondiendo. Se logra evaluar el trato que se les da a las personas homosexuales sufriendo mayor rechazo y discriminación y prejuicios por parte de la sociedad. Aquí se equivocaron los chicos, dice la discriminación inicia con mayor frecuencia en los centros educativos. No, vimos que era en su entorno familiar. Se logra conocer la vida amorosa y sexual de los jóvenes con orientación homosexual, de los cuales prefieren tener relaciones esporádicas, llegando a tener entre 3 a 5 parejas durante el mes. Miren, esto salió de una pregunta también. Ellos en la encuesta pusieron cuántas parejas sexuales has tenido en el lapso de 30 días, o sea, de un mes, ¿no? Y le pusieron las opciones ahí para que respondan. Entonces, la mayoría tiene entre 3 a 5 durante el mes, ¿no? Eso es mucho, la promiscuidad. Y esto te va a llevar, esto es un factor de riesgo para poder tener enfermedades de transmisión sexual y el VIH, una de ellas, ¿no? Se logra analizar los puntos de vista de distintos sectores de la sociedad. Desde el punto de vista religioso, el homosexual es culpable de su comportamiento. Por otra parte, los médicos argumentan que es algo natural, mientras que algunos padres de familia piensan que es una abominación y otros, sin embargo, lo aceptan, prevaleciendo siempre el amor hacia sus hijos. Ellos están respondiendo el otro objetivo. Para mí, esta presentación está exquisita, está bien hecha. ¿Cuál es el plus que yo le haya dado para que sea perfecta? Que me pongan en porcentaje, que no me digan el mayor ni el menor, no, que me lo demuestren porcentajes, porque lo tienen, ellos lo tienen los gráficos, tienen los porcentajes. Entonces, tengo que utilizar esos resultados, porque la conclusión es un breve resumen de los resultados, expresarlo con los porcentajes. Entonces aquí lo único que le falta no es que me diga se logró evaluar, se logró identificar, sino que me digan el 60%, o sea, utilizando los porcentajes de los resultados que ellos obtuvieron. Pero para mí está muy bien esta diapositiva. Está respondiendo a todos sus objetivos. Mierda, me equivoqué. Entonces, aquí tenemos la propuesta de acción, ¿no? La propuesta de acción ya es el punto número 10. Aquí ya podemos utilizar verbos de acción, obviamente, difundir, dar sesiones, realizar, participar, dar charlas, todo indica acción. Es algo que yo como grupo quiero hacer. Entonces, nuestra propuesta de acción tiene que ser plausible, es decir, tiene que estar acorde dentro de mis posibilidades como estudiante de primer año, lo que yo puedo hacer para mejorar el problema que he identificado. He visto en este trabajo que hay mucha desinformación. Hay gente, todavía hay un 31% que cree
que la homosexualidad es una abominación, una aberración a la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Es la falta de información. Entonces, tengo que dirigir una propuesta a informar a la población, realizar ferias informativas en lugares públicos, ¿no? Sesiones educativas sobre la homosexualidad en las unidades educativas y universidades. ¿Esto por qué? Porque ellos vieron que existe mucha discriminación también dentro de las unidades educativas, ¿no? Difundir el proyecto, que es muy importante. Ustedes cuando hacen este tipo de trabajo no muere ahí, porque ustedes están generando conocimientos nuevos, información nueva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como grupo lo difunden, ¿no? Y la mejor manera de difundir es a través de los medios de comunicación y en redes sociales. Muchos estudiantes han compartido sus trabajos en radio. Un año, en el 2015, por ahí más o menos, un grupo de estudiantes que hizo un trabajo sobre medicina tradicional ocupó en el periódico El Deber dos planas grandotas. No pagaron nada a los chicos. ¿Qué fue lo que hicieron? Difundieron el resultado de su trabajo. Y ellos ocuparon una foto grande de todo el grupo en las dos planas del periódico y detrás de ellos toda la información respecto a la entrevista que le hicieron donde ellos daban los resultados de su trabajo, ¿no? Ellos hicieron medicina tradicional en Santa Cruz. Entonces, así como ellos, han habido muchos que han salido en el día, han salido en la radio El Deber, han ido a programas de televisión como El Mañanero, en fin. El grupo ve de qué manera quiere llegar a la gente, entonces busca cómo difundir el resultado de su trabajo. También utilizan las redes sociales, arman grupos en Facebook, de cualquier manera donde se pueda llegar para poder brindar información, ¿no? Entonces, y también obviamente tenemos que proponer algo para el grupo en el que estamos nosotros trabajando, porque ellos nos están brindando información esperando algo, ¿no? Siempre el grupo de estudio va a esperar que nosotros podamos contribuir con algo. Entonces, estos chicos van a dar charlas educativas en el grupo para fomentar la no discriminación y enseñar salud sexual, ¿no? Obviamente, por el objetivo que se respondió de la promiscuidad entre 3 a 5 parejas en un mes, que puede conllevar a tener enfermedades de transmisión sexual. La promiscuidad es uno de los factores de riesgo para el VIH. Muchas personas no se cuidan y obtienen este tipo de enfermedad de transmisión, ¿no? Entonces, es muy importante poder informar a la población respecto a estos riesgos y más aún poder contribuir con información para ellos, ¿no? En fin, mi punto número 11 ya son mis anexos, ¿no? De las fotos, los lugares donde he ido, a quién he entrevistado. Y por último, que no va aquí en la diapositiva, así, que va en el documento en Word, es mi bibliografía. Aquí les dejo un ejemplo de más o menos cómo ustedes quieren armar su bibliografía. Si ustedes quieren poner el párrafo que yo saqué, ¿no? La fecha, el link, el nombre del libro, o el autor o la institución, puede, y no es necesario que vayan todos estos, ¿no? Sino que lo más importante, ¿no? De dónde lo saqué, qué es lo que saqué, el enlace para que yo lo pueda buscar, o si lo saqué de un libro en físico, especificar la página, ¿no? Esto solamente en el documento en Word. En las diapositivas no ponemos nada, ¿ya? Muchas veces nosotros cuando hacemos un trabajo así, copiamos el enlace y ¡plac! Directamente, pero no. Tratemos de ser un poquito más específicos, ¿no? ¿Qué fue lo que sacamos ahí, no? Si sacamos de un libro digital, ¿qué fue lo que sacamos, no? O sea, ¿qué parte fue la que se extrajo de ese documento? El título por lo menos. Y la hora, ¿no? La hora de la consulta, ¿cuándo fue que ustedes extrajeron esa información? Y bueno, chicos,
eso sería todo con respecto a los 12 pasos del trabajo, ¿ya? No creo que hayan dudas porque en los puntos donde tenía que recalcar lo hice, traté de ir muy despacio con los objetivos, que es la parte más complicada, pero para que a ustedes les quede un poquito más claro y no me estén diciendo, doctora, ¿cómo es que se hace esos pasos en Word? Voy a ir mostrándoles un ejemplo, ¿ya? ¿Se ve este documento? No, licenciada, soy ¿Cómo doctora. se quedó en la diapositiva anterior? Ya, vamos a, ¿qué me pasó el anterior? ¿Verdad? Vamos a volver a entrar, compartir. ¿Ahora se ve? Sí, doctora, sí. Ya, Sí, no, ahorita no he terminado todavía, ¿ya? Las ideas las vamos a hacer después. Quiero terminar mostrándoles cómo va a terminar su trabajo, ¿no? Aquí está el título, aquí está el nombre de los integrantes, aquí ¿qué le falta? Aquí le falta grupo, porque yo no sé qué grupos son, a qué grupo pertenecen, si salud pública o formación sociocultural, o inscripción, registro, ¿no? La idea, el planteamiento del problema, la motivación, la justificación, aquí los chicos están justificando los objetivos, ¿no? Empieza el marco de teoría. Como ellos están hablando de tuberculosis, ellos tienen que hablar de síntomas, de clasificación, de tipos de tuberculosis, de tratamiento, ¿no? Los fármacos de primera línea, segunda línea, en fin. Todo lo que es respecto a la teoría de mi trabajo. Aquí está desordenado porque los chicos me lo pasaron en PDF, yo lo convertí en Word y se movió todo, ¿no? Entonces, esta es la entrevista. A estos chicos lo bueno es que en este tiempo de pandemia, porque esto es el año pasado, todas las cosas se hacía por Zoom y ellos pudieron encontrar entrevistas desde otros lados, ¿no? Pudieron tener entrevistas de médicos de México, de Perú, y había hartos trabajos donde habían de Argentina, y yo decía, ¿qué nivel? Bien, entonces, todo esto por Zoom, así que era mucho más fácil. Mira, de Venezuela, ¿no? Increíble. Bueno, entonces, los testimonios, cuando nosotros trabajamos con niños, es muy importante que en los testimonios nos los den los papás, ¿no? Porque el niño es muy difícil que te pueda brindar mucha información certera, ¿no? Generalmente son los papás que nos dan este tipo de información. Los gráficos aquí no salen porque les digo, los descargué como lo convertí y se movió todo. Pero ven, aquí están todas las preguntas con sus gráficos y, bueno, los gráficos no se ven, ahora sí, con el porcentaje. Ellos me están, esto es muy importante, ellos me están hablando en todo del porcentaje más importante que ellos creen, lo desglosan aquí abajo, ¿no? Para que yo no esté leyendo uno por uno, hablo del más importante. No siempre es el que lleva más porcentajes, sino a veces el que menos porcentajes tiene, a veces es el más importante también, ¿no? Ven, todos tienen un pie de gráfico, una descripción breve en cada gráfico, ¿no? Bueno, aquí su conclusión, sus propuestas de acción, y aquí los chicos con sus entrevistas del extranjero, y en fin. Aquí ellos abreviaron de dónde sacaron las causas, de dónde sacaron la epidemiología, de dónde sacaron el tratamiento, ¿no? Me haya gustado que sea un poquito más detallado. Pero bueno, así es el documento en Word y las diapositivas ya se las mostré, ustedes saben cómo es. Entonces, ya se me secó la garganta. Voy a escuchar ideas para la próxima clase antes de avanzar el próximo viernes.
pero ya el grupo tiene que tener los objetivos y ya ir haciendo obviamente su marco teórico y las otras cosas. Pero lo mínimo que les voy a pedir para que me puedan presentar su idea es que tengan hasta objetivo, ¿no? Eso implica hasta el punto número 4. Grupos que no tenga hasta ahí no me va a presentar, ¿ya? Porque no puedo hablar de un tema si no tienen nada todavía. Entonces, enfoquémonos un poquito, vamos dándole dirección a nuestro trabajo, haciendo nuestros objetivos, y ahí recién vamos a poder hablar, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a trabajar con eso, y ahorita alguna serie de preguntas que tengan respecto a lo que he explicado, ¿ya? Doctora, una consulta. Ya. ¿Cuándo se va a presentar el trabajo completo? Nosotros lo pedimos generalmente 1 semana a 10 días después del segundo parcial, del examen final, ¿ya? Está bien, muchas gracias. Ujú. Doctora, una consulta, para lo que es las entrevistas, más quiero decir las encuestas, ¿hay un número determinado para hacerlas? No, ustedes si quieren pueden hacerlas virtuales por formularios en Google, ¿no? Arman, así fue el año pasado porque no se podía salir, los chicos armaron sus encuestas en este formulario, enviaron los enlaces a todos los grupos de WhatsApp que ellos tenían y pidieron que por favor se difunda eso en otros grupos y llegaban a tener hasta 200, 250 encuestas, ¿no? Muchas, 150, o sea, nadie tuvo menos de 100, ¿no? Pero ahora como se puede salir, si ustedes quisieran hacerla de forma presencial, no es obligatorio, pueden seguir haciéndolo virtual, así no se exponen, lo hacen, ¿no? Pero el mínimo es, nosotros le pedimos por lo menos unas 30 mínimas, pero después no hay un tope, digamos, ¿no? Las que ustedes puedan realizar. Está bien, doctora. Doctora, y las entrevistas, si tenemos la posibilidad de hacerlas igual por Zoom, digamos, al extranjero, igual las podemos hacer, ¿no? La pueden hacer, no hay ningún problema. Perfecto, doctora. Disculpe, ¿Ya? ¿será que puede subir la diapositiva guía al grupo, por favor? Ya, Ya, se las voy a enviar a Alexis para que la suba a la plataforma de la universidad ya, doctora, y gracias. de ahí la descarguen. Ya no se la he podido enviar porque estos días he estado muy ocupada, pero se la voy a enviar hoy para que se la suba, ¿ya? Doctora, disculpe, ¿podría subir las dos diapositivas, la de Word y la de PowerPoint, para que nos podamos ayudar un poco con nuestras preguntas? Claro, le voy a decir a Alexis que lo suba, ¿ya? El documento en Word, aunque no lo quería subir porque a veces hay estudiantes que no tienen idea, mi idea que uno está poniendo como ejemplo y terminan copiando el mismo trabajo. Por eso es que se los mostré ahora, porque no quiero subir ningún documento para que los estudiantes tengan esa vivacidad de poder hacer un solo trabajo con una idea propia, ¿no? Entonces solamente voy a subir las diapositivas de ejemplo, ¿ya? No voy a subir el documento en Word, porque los pasos son los mismos, solamente que ahí va toda la información y no van a ir con información resumida, como en la diapositiva, ¿ya? Por eso se las mostré aquí. Bueno, una pregunta más, disculpen. En la diapositiva que mostró el grupo que creó ese tema, bueno, la problemática, creó un propio grupo que se llama el Grupo Comunitario UPLA, ¿no? ¿Es el mismo grupo que creó ese nombre o ya había ese nombre? No, ese grupo comunitario existía, el grupo de estudio lo identificó y ahí hicieron el trabajo. Ah, bueno, sé que el mismo grupo lo había creado. No, ellos lo identificaron. Bueno. Bueno, chicos, me tengo que ir. Tengo que alistar mis cosas para mañana. Y les mando con Alexis seguramente mañana más tarde para que suban las diapositivas. ¿Está bien? Bueno, doctora, gracias. Bueno.